Vamos a cambiar de tema, nos encontramos en este momento en la estación experimental INTA Balcarce, hablando de un tema que realmente tiene una incidencia, yo diría, bastante importante en lo que hace a los cultivos, menor en invierno, pero mucho mayor incidencia durante el verano. Y por supuesto, lo que está asociado a la siembra directa. Hablando de babosa y bicho bolita. Vamos a conversar con el ingeniero Ariel Faveri, profesional de la Unidad Integrada Balcarce. Ariel, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, vamos a hablar primero de babosa, a ver un poco cómo podemos definirlo, los daños que produce, su biología. Bueno, babosas, en esta región se presentan 3 especies mayoritariamente, que son las babosas grises, chica y grande, y la babosa carenada. Tenemos estudios que datan de que las 3 especies ocasionan daños muy similares en los cultivos, entonces es muy importante durante los muestreos considerar a las 3 especies respecto a los daños, y después lo que hace a la biología es muy importante de Drosera leve, que es la babosa gris chica, que es muy fecunda, deposita muchos huevos, y eso podría incidir en lotes agrícolas que se sucedan, el mismo productor lo suceda en los años, porque al año siguiente, si no hay un buen control, podemos tener una alta incidencia de esta especie, haciendo daños en el cultivo que sigue en la rotación, ¿no? Habíamos dicho, yo estaba comentando recién, antes de comenzar la nota, que la incidencia mayor son los cultivos de verano. ¿En los cultivos de invierno prácticamente no se da babosa? En cultivos de invierno, las babosas, el año pasado casualmente tuvimos una consulta en cebada, donde no había habido un muy buen método de muestreo y por lo tanto habían decidido no hacer control, y después en las primeras etapas del cultivo de cebada hubo daños bastante severos, sobre todo en las áreas donde había depósito de residuos del año anterior, de la cosecha anterior, donde las babosas se alojan ahí, se refugian, y por lo tanto en esas zonas hubo muchas plantas dañadas. Hubo control que fue efectivo, pero creo que tuvieron que resembrar en algunas partes. Y todo esto, bueno, vamos a hablar ahora de los cultivos de verano, todo esto está muy asociado o directamente, ¿no es cierto?, a la siembra no convencional, sino siembra directa. Sí, están asociados a la siembra directa, y es por eso que nosotros desde hace tiempo venimos haciendo estudios que son plagas que en un momento se declararon como plagas emergentes con el inicio de la siembra directa, allá por los 90 y pico, fines de los 90, principios de los 2000. Y hoy son plagas que ya diríamos que están, digamos, permanentemente en los lotes, y los lotes que tienen este tipo de plagas reinciden año a año en distintas partes del lote, en las mismas áreas, y es muy importante el seguimiento. Por eso, aunque en esta época del año no tengamos el problema primario, digamos, que son los daños, pero tenemos el problema, digamos, en forma potencial, y por lo tanto es bueno hacer un seguimiento de los lotes durante todo el año para ver cómo se comportan estas plagas, ¿no? Y de esta forma irnos preparando para lo que son los cultivos de verano y llegar con la plaga con un manejo adecuado, digamos, con poblaciones bajas. Los cultivos más susceptibles son soja y girasol para ambas plagas. El maíz no es tan susceptible porque, si bien pueden ocasionar daños, tiene la capacidad de continuar con un crecimiento bastante normal, porque el ápice de crecimiento está debajo de la superficie del suelo. Y a lo que es soja y girasol, sí, recomendamos siempre hacer el muestreo lo antes posible, en la medida de las posibilidades, lo que hace la logística de cada uno de los productores. En general 30 días antes, como para hacer el muestreo, tomar la decisión de control o no, o de sembrar un cultivo más susceptible u otro. Y si hacen un control, que les dé tiempo antes de la siembra a ver si ese control también fue efectivo o no. Los cebos que se utilizan actualmente tienen muy buena performance, y por lo tanto el control es bastante efectivo y rápido, pero no obstante, por condiciones climáticas que pueden ser no muy promisorias para la movilidad de las plagas y el contacto con el cebo, puede retrasar levemente los controles, y lo deseable es hacerlo con anterioridad a la siembra y hacer un mínimo monitoreo antes de la siembra para ver si el control fue efectivo o no. El 4 de abril del año 1919,
se fundó la Sociedad Rural de Mar del Plata. El domingo pasado se festejó en el predio que posee sobre la Ruta Nacional 226, cerca del cruce a Sierra de los Padres, los 95 años de vida de la institución. Allí estuvimos y conversamos con su presidente, la señora Inés de Bengolea. Inés, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, un acto realmente, un almuerzo a mucha gente, ¿no? Sí, muchísima gente, 230 personas más o menos. Ajá. Sí, lo que cabían en este predio, sí. 95 años, 95 años de la Sociedad Rural. Sí, hace 95 años que la fundamos y después del 1948 que hacemos las exposiciones acá. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo se vive en este momento todo lo que es la cuestión política, el trigo que es tan importante para nuestra zona, la ganadería? Re mal, desastres. El trigo no tiene exportación, es un desastre. La hacienda se han perdido 12 millones de cabezas, como todo el mundo sabe. El maíz tiene mucho menos hectáreas sembradas, es un desastre. Se nos ha terminado el tiempo, nos vamos, no sin antes sugerirles que consulten nuestra página web www.sudesteagropecuario.com.ar. Muchísimas gracias por su atención, nos reencontramos la próxima semana con más Panorama Agropecuario. Muchas gracias.